¿Por qué Zeus traicionó a Deméter? Atención, mortales y curiosos del Olimpo. ¿Sabían que el famoso rapto de Perséfone es en realidad la mayor traición familiar de la mitología griega? Hoy destaparemos los sucios secretos que Zeus quiso ocultar bajo su trono dorado. Mientras Hades lleva la fama de villano, hay un cómplice más poderoso. El propio Zeus, quien autorizó el secuestro de su sobrina a espaldas de Deméter. ¿Por qué el rey de los dioses arriesgaría el equilibrio del mundo con esta traición? La respuesta esconde un juego de poder que involucra tronos subterráneos, alianzas secretas y el miedo olímpico al poder femenino. Aquí va la bomba. Los textos antiguos sugieren que Zeus temía a Deméter. Su control sobre la alimentación de dioses y mortales la hacía peligrosamente independiente. Al permitir que Hades tomara a Perséfone, no solo resolvía un problema político, sino que debilitaba a su hermana. Pero cometió un error catastrófico. Subestimó el amor de una madre. Prepárense para conocer la historia jamás contada. Revelaremos el pacto secreto, Zeus-Hades, que casi destruye la humanidad. Cómo Deméter usó el hambre como arma política. ¿Por qué Perséfone terminó siendo la verdadera ganadora? Si creen que conocen este mito, esperen a verlo desde los ojos de quien lo sufrió. La pregunta real no es por qué Perséfone fue raptada, sino qué tuvo que ver Deméter para que Zeus tomara una decisión tan desesperada. 1. Origen y genealogía de Deméter. Deméter no era cualquier diosa en el Olimpo. Nacida de Cronos y Rea, compartía sangre con los más poderosos, Zeus, Hades y Poseidón. Imagínate crecer en una familia donde tu hermano menor, Zeus, termina gobernando el cielo, mientras otro, Hades, se queda con el inframundo. Ella, en cambio, heredó algo más sutil pero igual de vital: el dominio sobre la tierra y sus ciclos. Su linaje la convertía en una figura central, aunque no siempre recibiera el mismo reconocimiento que sus hermanos. Desde el principio, Deméter demostró que su poder no dependía de truenos o tridentes, sino de algo que todos necesitaban: el alimento. Mientras Zeus repartía órdenes y Hades reinaba entre sombras, ella aseguraba que los campos dieran fruto. Sin embargo, su historia daría un giro que ni ella misma esperaba, porque en la mitología griega, hasta las diosas más sabias enfrentan pruebas devastadoras. ¿Cómo llegaría su destino a entrelazarse con el de Perséfone? Su relación con Zeus no era solo de hermanos. Él, como rey de los dioses, a menudo tomaba decisiones que afectaban a todos. Y aquí está el detalle. Cuando Hades pidió a Perséfone como esposa, Zeus accedió sin consultar a Deméter. Claro, él pensó en el equilibrio cósmico, pero ¿qué hay de una madre? Este sería el inicio de un conflicto que cambiaría el mundo para siempre, porque Deméter no era del tipo que aceptaba las injusticias sin actuar. Entre dioses, las lealtades son frágiles, y Deméter pronto aprendería que incluso la familia puede traicionar. Pero su historia no terminaría con el dolor, sino con una transformación que explicaría por qué la tierra florece y luego se duerme. Porque al final, hasta los olímpicos deben enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Estaría Zeus preparado para lo que su hermana desataría? 2. Deméter y la agricultura. Si hay algo que Deméter enseñó a la humanidad, es que la tierra no da frutos por casualidad. Como diosa de la agricultura, ella era la fuerza invisible tras cada cosecha, el susurro que convertía semillas en trigo dorado. Los griegos sabían que sin su bendición, los campos se volvían páramos estériles, pero su poder iba más allá. Era el puente entre lo divino y lo cotidiano, porque ¿qué hay más sagrado que el pan de cada día? Lo curioso es que Deméter no imponía su voluntad con rayos como Zeus. No, su magia era paciente, como la lluvia que empapa la tierra lentamente. Enseñó a los mortales a arar, a sembrar en lunas crecientes, a honrar los ritmos naturales. Pero cuidado, porque toda diosa tiene su lado oscuro.
Cuando decidía retirar su gracia, hasta los reyes temblaban. ¿Cuánto poder real tenía esta diosa sobre la supervivencia humana? Hay un detalle que pocos notan. Deméter no solo controlaba los cultivos, sino las estaciones mismas. Su estado de ánimo marcaba el pulso del mundo. Cuando estaba contenta, la primavera estallaba en colores. Cuando sufría, el otoño llegaba antes de tiempo. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿era realmente una diosa benevolente o una fuerza que los humanos debían aplacar con rituales y sacrificios? El verdadero genio de Deméter fue convertir su dolor en lección, porque cuando Perséfone desapareció, no solo lloró, transformó su angustia en un lenguaje que todos entenderían. Las plantas marchitas, los árboles desnudos. Cada cambio climático era una palabra en su discurso divino, y así, sin decir nada, estaba preparando el escenario para su venganza silenciosa. ¿Cómo reaccionarían los demás dioses ante este llamado de atención escrito en campos secos? 3. El rapto de Perséfone. Todo comenzó con un engaño divino. Perséfone, la hija radiante de Deméter, recogía flores cuando la tierra se abrió bajo sus pies. Hades emergió en su carro dorado, arrastrándola al inframundo en un acto que cambiaría el curso de la mitología griega. Lo más escandaloso, Zeus lo había permitido. ¿Por qué el rey de los dioses traicionaría así a su propia hermana? La respuesta yace en esas oscuras negociaciones olímpicas donde las mujeres rara vez eran consultadas. Perséfone no fue simplemente secuestrada. Fue convertida en moneda de cambio político. Hades, señor del inframundo, anhelaba una reina, y Zeus vio la oportunidad de consolidar alianzas entre reinos. Pero nadie consideró el corazón de una madre. Cuando Deméter escuchó el eco del grito de su hija, algo en el universo se quebró. El rapto no era solo un acto de amor oscuro, sino la chispa que incendiaría el orden natural. El mito nos muestra una Perséfone pasiva, pero hay lecturas entre líneas que sugieren algo más. Al comer 6 semillas de granada en el inframundo, ¿fue realmente un acto forzado o una elección calculada? Quizás la joven diosa comprendió que algún día gobernaría ambos mundos. Esta ambigüedad hace del rapto uno de los episodios más fascinantes de la mitología griega, donde cada personaje esconde motivaciones inesperadas. Deméter, al descubrir la verdad, no corrió a llorar a Zeus. Su silencio fue más elocuente. Abandonó el Olimpo, dejando que los campos se marchitaran. Este sería el primer movimiento en un juego divino de ajedrez, donde las piezas eran estaciones y cosechas. Los dioses pronto aprenderían que subestimar a la diosa de la agricultura era un error catastrófico. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que el hambre obligara a Zeus a intervenir? 4. La búsqueda desesperada de Deméter. La tierra tembló cuando Deméter inició su peregrinaje. Con su antorcha encendida día y noche, la diosa recorrió cada rincón del mundo conocido y del inframundo, transformando su dolor en acción. Lo fascinante es cómo eligió ocultar su divinidad. Adoptando la forma de una anciana mortal, demostró que incluso los inmortales comprenden el poder del disfraz cuando se trata de verdades incómodas. ¿Qué secretos podría descubrir una diosa cuando nadie sabe que lo es? Durante 9 días y noches, Deméter interrogó a todo ser viviente, desde ninfas hasta simples pastores. Cada negativa a responder, cada mirada esquiva, alimentaba su ira. El mito griego nos muestra aquí un giro brillante. La diosa más conectada a la vida se volvió la más temible perseguidora de secretos. Sus lágrimas caían como lluvia ácida, quemando los campos que antes bendecía. ¿Era esto búsqueda o ya comenzaba la retribución? En Eleusis, el disfraz de Deméter alcanzó su máxima ironía. La diosa que alimentaba naciones terminó sirviendo como nodriza humana. Mientras intentaba hacer inmortal al príncipe Demofonte, revelaba sin querer su verdadera naturaleza. Este episodio muestra el corazón del drama. Incluso en su búsqueda obsesiva, no pudo evitar seguir siendo quien era, la dadora de vida.
¿Qué pasaría cuando finalmente enfrentara la cruel verdad sobre Perséfone? El clímax de esta odisea llegó cuando Helios, el sol que todo lo ve, reveló el pacto entre Zeus y Hades. En ese momento, Deméter comprendió que su lucha no era contra el destino, sino contra su propia familia olímpica. Su dolor se transformó entonces en algo más peligroso, una fría determinación. La pregunta ya no era ¿dónde está mi hija?, sino ¿qué precio haré pagar al universo por esto? 5. Deméter en Eleusis. En su momento más vulnerable, Deméter llegó a Eleusis convertida en una anciana temblorosa. Los habitantes del lugar, sin sospechar que alojaban a una diosa, le ofrecieron refugio. Qué ironía que la proveedora universal de alimento terminara mendigando hospitalidad. En la corte del rey Celeo, la divinidad se mezcló con la mortalidad de la manera más inesperada. Como nodriza del pequeño Demofonte, Deméter intentó hacerlo inmortal, quemando su mortalidad en el fuego sagrado. Pero cuando la reina Metanira la descubrió, el plan se truncó. Este episodio revela una verdad profunda. Hasta los dioses cometen errores cuando actúan movidos por la pasión. La diosa de la agricultura, experta en hacer crecer las cosechas, no pudo completar la transformación de un niño. El palacio de Eleusis se convirtió en el escenario donde Deméter mostró su dualidad. Por un lado, la madre sufriente. Por otro, la divinidad poderosa. Enseñó a la humanidad los ritos agrícolas mientras secretamente planeaba su siguiente movimiento. Los misterios de Eleusis nacerían de esta paradoja. Cómo lo divino se revela a través de lo humano. Este interludio humano de Deméter no fue tiempo perdido. Mientras cuidaba al príncipe mortal, su mente divina calculaba. Eleusis se convertiría en el centro de su culto, pero primero el mundo necesitaría sentir el peso completo de su ausencia. La tierra, que había empezado a languidecer, pronto enfrentaría su mayor prueba. ¿Estaría el Olimpo preparado para lo que vendría? 6. La ira de Deméter y la hambruna. Deméter no lanzó rayos como Zeus, ni agitó los mares como Poseidón. Su venganza fue más inteligente, simplemente dejó de hacer lo que solo ella podía hacer. Al retirar su bendición, los campos se convirtieron en desiertos polvorientos. Los árboles abortaron sus frutos y el ganado murió de hambre. Los mortales, atrapados en una crisis que no entendían, levantaron sus manos vacías hacia dioses que no respondían. ¿Cómo explicar que el castigo más devastador viniera precisamente de la diosa de la abundancia? La hambruna no discriminó entre reyes y campesinos. Por primera vez, el Olimpo sintió el verdadero poder de Deméter. Sin su magia, incluso los dioses vieron disminuir sus ofrendas. Los templos se vaciaron, los altares se enfriaron. Hermes, el mensajero divino, reportó escenas desgarradoras. Madres entregando sus raciones a hijos esqueléticos, ancianos muriendo junto a asilos vacíos. Zeus comenzó a entender que había subestimado el dolor de una madre. Pero Deméter no era cruel, era justiciera. Cada espiga que no crecía, cada vientre que rugía de hambre, era un mensaje directo al trono olímpico. Así como tú decidiste sobre mi hija, yo decido sobre tu sustento. La tierra se convirtió en el lienzo donde pintó su protesta silenciosa. Los dioses menores empezaron a murmurar, preguntándose cuánto tiempo podría continuar este invierno divino antes de que el propio Olimpo tambaleara. El punto de quiebre llegó cuando los primeros inmortales sintieron el efecto dominó. Dioniso vio morir sus viñas, Artemis encontró los bosques vacíos de caza, hasta Hefesto tuvo que racionar el vino en los banquetes divinos. La crisis escaló hasta convertirse en una amenaza cósmica. Si Deméter no cedía, el ciclo de la vida misma podría detenerse. ¿Qué concesión estaría dispuesto a hacer Zeus para recuperar el equilibrio? ¿Y qué precio pagaría Hades? 7. La intervención de Zeus. Zeus se encontraba en una encrucijada divina sin precedentes. Por primera vez, su decisión de gobernar con mano dura lo había llevado al borde de una catástrofe cósmica.
Los gritos de la humanidad llegaban hasta el Olimpo, mezclándose con las quejas de otros dioses cuyos dominios sufrían. El mismo Señor del Rayo, acostumbrado a imponer su voluntad, ahora debía negociar. ¿Cómo resolver este dilema sin perder autoridad ni enojar más a Deméter? El padre de los dioses envió primero a Iris, luego a todos los olímpicos, pero Deméter fue implacable. Ni un solo grano crecerá hasta que vea a mi hija. La situación reveló una verdad incómoda. En el juego del poder olímpico, la persistencia de una diosa determinada podía derrotar al mismo Zeus. Finalmente, el rey de los dioses tuvo que ceder y enviar a Hermes al inframundo con órdenes directas para Hades. Este momento marca un giro fascinante en la mitología griega. Zeus, que normalmente dictaba términos, ahora mediaba entre su hermano y su hermana. La solución no sería simple, porque aunque ordenó a Hades liberar a Perséfone, las reglas del inframundo eran claras. Quien probara su comida ya pertenecía al reino de los muertos. ¿Podría el astuto Hermes encontrar una salida a este dilema divino? Mientras tanto, Deméter mantenía su posición con una calma aterradora. Sabía que tenía la ventaja, pero también comprendía que en el Olimpo toda victoria tiene su precio. Cuando finalmente Hermes regresó con Perséfone, la diosa de la agricultura no se apresuró a celebrar. Sus ojos expertos buscaron en el rostro de su hija la verdad que las palabras podrían ocultar. ¿Qué había cambiado realmente durante su estancia en el inframundo? 8. El pacto del retorno de Perséfone. El reencuentro entre Deméter y Perséfone debería haber sido un final feliz, pero los mitos griegos rara vez son tan simples. Perséfone emergió del inframundo, pero con los labios teñidos de rojo granada. 6 semillas, 6 meses de obligación anual en el reino de Hades. Este detalle aparentemente pequeño cambió para siempre la relación entre madre e hija y la faz misma de la tierra. ¿Cómo podía Deméter celebrar cuando sabía que cada primavera llevaría en sí el germen del próximo adiós? El pacto reveló una Perséfone transformada. Ya no era solo Core la doncella, sino también reina del inframundo. Cuando compartía con Deméter los secretos aprendidos en las sombras, algo fascinante ocurría. La diosa de la agricultura comenzó a incorporar este conocimiento oscuro en sus ciclos. Las cosechas no solo crecían, sino que ahora morían de manera ritual, enseñando a los mortales el valor de la pérdida y el renacimiento. Zeus, satisfecho con su solución diplomática, no comprendió inicialmente la profundidad de este acuerdo, pero pronto el mundo empezó a latir al ritmo del dolor y la alegría de Deméter. Cuando Perséfone ascendía, la tierra estallaba en flores. Cuando descendía, las raíces se contraían en duelo. Así nacieron las estaciones no como castigo, sino como testimonio de que hasta los dioses deben aceptar la impermanencia. Lo más revelador fue cómo Perséfone misma negoció su doble rol. En lugar de ser víctima pasiva, se convirtió en puente entre mundos. Su sabiduría creció tanto en la luz como en la oscuridad, enseñando que el verdadero poder reside en abrazar la dualidad. Deméter, al reconocer esto, transformó su dolor en enseñanza. ¿No es acaso esta la esencia misma de los misterios de Eleusis que pronto fundaría? 9. Fundación de los misterios de Eleusis. Deméter, transformada por su dolor, eligió Eleusis como el lugar donde revelaría sus secretos más profundos, no en el esplendor del Olimpo, sino entre mortales que la habían acogido en su vulnerabilidad. Los misterios de Eleusis nacieron así, como un acto de gratitud divina que rompía todos los protocolos. ¿Qué conocimiento era tan valioso que solo podía compartirse en ceremonias secretas protegidas por juramentos de silencio? Los iniciados en estos ritos experimentaban algo revolucionario: la promesa de una relación personal con lo divino. A través de dramatizaciones sagradas, bebidas especiales y revelaciones progresivas,
Deméter les mostraba que la muerte no era el fin, sino una fase del ciclo eterno. El mensaje era claro: así como Perséfone regresaba cada primavera, ellos también tendrían su renacimiento. ¿Cómo cambiaba la vida de quien experimentaba esta verdad directamente? Durante más de 1000 años, estos misterios mantuvieron su poder intacto. Desde esclavos hasta emperadores, todos eran iguales ante los ritos eleusinos. Lo extraordinario es que el secreto nunca se filtró completamente, prueba del profundo respeto que inspiraba Deméter. Los participantes salían transformados, pero incapaces de articular exactamente por qué. ¿Qué visión o experiencia podría ser tan inefable? Al establecer este culto, Deméter logró algo único. Hizo de su mito personal una vía de salvación universal. Los misterios de Eleusis se convirtieron en el corazón espiritual de Grecia, demostrando que incluso los dioses necesitan a los mortales para cumplir su propósito más elevado. Pero esto era solo el comienzo de un legado que trascendería épocas y fronteras, como recordaría el mundo a esta diosa que transformó su dolor en don para la humanidad. 10. Legado y culto a Deméter. El culto a Deméter no murió con la Grecia clásica. Se transformó, como sus estaciones. Hoy la reconocemos en cada semilla que plantamos, en cada ritual agrícola que perdura. Su esencia sobrevive disfrazada en fiestas de la cosecha, en tradiciones campesinas que honran la tierra, sin saber que repiten gestos milenarios. ¿Cuántas abuelas enseñando a sus nietos a sembrar son, sin saberlo, sacerdotisas de Deméter? Las tesmoforias, festivales exclusivos para mujeres, revelan otro aspecto fascinante: Deméter como símbolo de sororidad ancestral. Durante 3 días, las atenienses recreaban el dolor y la búsqueda de la diosa, fortaleciendo lazos femeninos lejos de miradas masculinas. Este detalle nos muestra cómo el mito trascendió lo religioso para volverse social. ¿Qué otras diosas olímpicas lograron una conexión tan íntima con la vida cotidiana? En el arte moderno, Perséfone sigue descendiendo y ascendiendo en pinturas, novelas y películas. Cada reinterpretación actualiza el mito. ¿Es una historia sobre el trauma, sobre la resiliencia, o acaso sobre el poder femenino que los griegos intuyeron, pero no pudieron nombrar completamente? Deméter nos legó un lenguaje simbólico que sigue creciendo como trigo bajo el sol. El verdadero triunfo de Deméter es que ya no necesita templos. Su culto vive cada vez que un agricultor le habla a la tierra, cuando una madre llora y luego se levanta, cuando aceptamos que la vida incluye inviernos necesarios. Su historia completa el círculo, de diosa olímpica a arquetipo universal. ¿No es acaso esto más poderoso que cualquier inmortalidad? ¿Qué harías tú si, como Deméter, todo tu mundo se derrumbara en un instante? Esta no es solo una historia antigua, es un espejo de nuestras propias luchas. La próxima vez que enfrentes una traición o pérdida, recuerda, hasta una diosa tuvo que reinventarse. ¿Estás listo para transformar tu dolor en poder como ella lo hizo? Los misterios de Eleusis sobrevivieron 1000 años porque respondían a la pregunta humana esencial: ¿cómo seguir cuando todo parece morir? Hoy te reto a crear tu propio ritual de renacimiento. Será un diario, un proyecto, un acto de rebeldía creativa. Deméter te muestra el camino. Hasta el invierno más crudo termina. Pero aquí está lo más provocador. ¿Y si tus secuestros emocionales son en realidad puertas a nuevas versiones de ti mismo? Perséfone salió del inframundo convertida en reina. ¿Qué corona estás ignorando en tus propias sombras? Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque esto es solo el principio. La próxima semana descifraremos cómo Afrodita manipuló la guerra de Troya con un solo gesto. ¿Realmente crees que conoces la mitología griega? Te esperamos para seguir desenterrando verdades que resonarán en tu vida actual.